Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. En esta oportunidad damos continuidad al tema del fútbol profesional en El Salvador. Para ello contamos con el licenciado Alexander Portillo, quien es el apoderado legal y judicial de la Asociación de Futbolistas Profesionales de El Salvador, quien lo hemos tenido en otros programas y nos ha ilustrado sobre los avances, los logros, los desafíos también de la Asociación de Futbolistas Profesionales de El Salvador. Licenciado, es un privilegio tenerlo nuevamente con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Es un placer poder acompañarles en este programa y poder hablar un poco sobre este tema. Licenciado, sin duda son buenas noticias las que se han escuchado desde el fin de semana anterior. Ayer, día lunes, continuaron los acuerdos, el ponerse en pos del futbolista. La estrella son nuestros futbolistas y han estado en las últimas horas prácticamente al centro de las negociaciones, de las conversaciones, y se ha llegado a lo que hemos conocido como un buen acuerdo. Ayer contamos con la presencia en este programa del licenciado Hugo Atilio Carrillo, presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, quien nos daba su opinión, detalles en nombre de la Federación y del Comité Ejecutivo. ¿Cómo se logra llegar a este acuerdo? Usted ha estado en todas las negociaciones, en todas las conversaciones y es una voz autorizada, por supuesto, para poder ilustrar a todos los fanáticos, a los aficionados del fútbol salvadoreño. Sí, la verdad es que estamos contentos que hay una luz de esperanza en cuanto a la reapertura del fútbol. Sabemos que no solo es importante para los actores que participan dentro del fútbol, realmente, como usted lo ha mencionado, el fútbol en El Salvador es el deporte rey, es el deporte por excelencia, y en esta época tan difícil que estamos pasando, un espectáculo deportivo que permita hacer una catarsis de emociones a todos los aficionados y olvidarse por un momento de toda esta situación tensa que estamos viviendo y de todo lo que conlleva a esta enfermedad que está quejando a nuestro país y al mundo entero. Es una alegría que pueda reaperturarse el fútbol. Ahora, ¿qué es lo que ha permitido esto? Definitivamente creo yo que es la madurez que han tenido cada uno de los sectores. En este caso hablamos de la federación por medio del comité ejecutivo representado por el licenciado Hugo Carrillo, la primera división que es representada por cada uno de los presidentes de los equipos y evidentemente los jugadores que también hoy que están organizados y que poco a poco están trabajando con orden y con conocimiento, pues esa apertura, esa madurez para entender que para sacar adelante el fútbol hay que trabajar en conjunto, hay que, si bien es cierto, cada quien tiene sus propios objetivos, existe al final un mismo camino para poder salir adelante y es que el fútbol se lleve a cabo y de la mejor manera. Y creo yo que esa madurez y ese entendimiento de que todos los sectores debemos de poner de nuestra parte para poder desarrollar mejor el fútbol y poder en esta época de pandemia llevarlo a cabo, ha sido fundamental para poderlo hacer y agradecemos la postura de ellos, de tomarnos en cuenta, de recordar que el jugador es básico, fundamental y decisivo para que el fútbol pueda regresar y gracias a eso pues hemos logrado entendimientos que esperamos se puedan llevar a cabo. Licenciado, en los programas que hemos tenido desde el año anterior y los que desarrollamos previo a la pandemia del COVID-19 en este programa, con ustedes y con Carlos Carrillo Chopin como presidente de la asociación, hemos conocido toda la trayectoria, todos los líos jurídicos que tuvieron que atravesar para poder finalmente contar con sus estatutos. En esa dirección, la Federación Salvadoreña de Fútbol, el Comité Ejecutivo, la Primera División, los llama ya reconociéndoles su personería jurídica, o es más una muestra de buena voluntad en el entendido que hasta este momento todavía no son parte de la Asamblea General y de la estructura del fútbol como tal de manera oficial? ¿Cómo se da este acercamiento con ambas estructuras?
Realmente es una mezcla de ambos. Por una parte, gracias a Dios, nosotros tenemos una personería ya reconocida jurídicamente hablando, por lo cual la asociación como tal ya existe, ya es una realidad, ya es un ente jurídico con derechos y obligaciones como tales. Y en ese sentido nos permite trabajar, pero también es cierto que al final lo que se ha reconocido más que la existencia legal es la existencia fáctica, que es que somos el ente que está buscando representar a los jugadores total y dar por el respeto de sus mejores intereses. En ese sentido, nos ha parecido oportuna la postura de la federación en cuanto a entender que la mejor manera de poder contactar con los jugadores es por medio de esta organización, ya que permite canalizar la información, permite que la información sea procesada de la mejor manera y que se pueda buscar las mejores soluciones. Y en base a eso, creo yo que ha sido muy atinado de parte de los entes federativos y de los directores de cada equipo el entender que es la mejor forma el contactarnos por medio nuestro para poder llegar a buenos entendimientos como gracias a Dios se ha logrado hasta ahorita. Y en ese punto, pues, consideramos y estamos claros que es diferente la existencia como asociación, ¿verdad? Como cualquier asociación de cualquier gremio, llámese abogados, contadores, médicos, es una asociación que ya existe jurídicamente y que por sí nosotros podemos velar por los derechos de los jugadores, y ese es un tema muy aparte de lo que es la oportunidad que el comité ejecutivo nos está brindando para que como asociación podamos formar parte de la Asamblea General del Fútbol y poder tener voz y voto dentro de la misma, ¿verdad? Y inclusive, si Dios lo permitiera, pues lograr nombrar algún representante que pueda participar en elecciones para el comité ejecutivo. Pero digamos, esos son temas más federativos y no tanto en la representación fáctica que para este tipo de temas se necesita, que al final es representar a la unidad de jugadores en un hecho real y concreto, ¿verdad? Que tiene que ver con intereses económicos, de salud y sociales que van a ver con los jugadores, y que esa realidad, gracias a Dios, se está logrando, ¿verdad? Por una parte, los jugadores están viendo las bondades de poder pertenecer a este gremio, y más que al gremio en sí, a esta asociación, sino a una asociación en general, es decir, el agremiarse, el acuerparse como un todo a nivel de su profesión, es importante, y qué bueno que los jugadores de todas las divisiones lo están percibiendo y están tomando conciencia de ello, lo que permite que también tanto la federación como los equipos empiecen a dar esa importancia y a permitir esta comunicación que pueda ser fluida como lo ha sido hasta el día de hoy. ¿Cómo se da el acercamiento con el presidente, la junta directiva de la primera división? Me imagino que también los gerentes deportivos de cada institución. ¿Cómo, quién toma la iniciativa? ¿Son ustedes quienes lo buscan o es la liga quien los manda a escuchar para poder iniciar las conversaciones? El llamado lo hizo el presidente de la federación, ¿verdad? En un aspecto eh, mediático, o perdón, de mediación, ¿verdad? En el cual existe un comité de reapertura, el cual se coordinó por medio de la primera división, en el que lo componen 5 presidentes de diferentes equipos, quienes han estado trabajando junto con el gerente de la liga para ver todos los temas que tienen que ver con la reapertura, llámese tema económico, de organización, protocolos de sanidad, y en la elaboración de todos esos se dieron cuenta ellos que necesitaban saber la postura de los jugadores en cuanto a la disposición de la reapertura, cuáles son las necesidades que se tenían, y también plantear los problemas económicos que ellos podían presentar, ¿verdad? Y planteárselos a los jugadores para que ellos también mostraran su postura y pudiéramos llegar a estos entendimientos. Entonces, digamos que la iniciativa inicial venía directamente del ente federativo, que en reuniones con la primera división se dieron cuenta que para poder terminar de preparar una posible temporada en pandemia, se necesitaba la voz de los jugadores, y agradecemos que hayan entendido esa situación y nos hayan convocado para poder participar. En esa primera reunión, licenciado, ¿qué recuerda? ¿Quiénes estaban? ¿Estaba el presidente Carrillo
o ya dejaron el ambiente solo con el personal y los directivos de la primera división? ¿Cómo llegan ustedes? ¿Nerviosos? ¿Con ansiedad? Este tipo de reuniones no son frecuentes en nuestro fútbol. Lo que hemos tenido es una dispersión, es una división entre el ente federativo, nuestros dirigentes deportivos y los jugadores. Como comprenderá, es inédito un acuerdo de este nivel en el fútbol salvadoreño. Por eso me interesa conocer, y también a la afición, cómo estuvo esos primeros minutos para romper el hielo entre ustedes y comenzar una serie de acuerdos. Realmente, como le comentaba en la primera pregunta que habíamos tenido la oportunidad de platicar, creo yo que lo fundamental ha sido la madurez que han tenido tanto los directivos de los equipos, evidentemente el presidente de la federación y su comité, y también los jugadores creo que todos hemos llegado a un punto en el que hemos entendido de que trabajando en conjunto, cooperando entre todos los sectores, podemos avanzar más que cada quien jalando a su esquina, a su lado. Y la verdad es que fue una reunión desde el inicio muy cordial, ¿verdad? Cada quien traía ya realmente cuáles eran las necesidades de su sector. El presidente, pues evidentemente manifestó cuáles eran el porvenir en cuanto a plazos, con referencia a las convocatorias para la inscripción de la temporada, la información que hay que proporcionar a la FIFA, es decir, todo el tema federativo que tiene que ver con la organización y que evidentemente los plazos que sobrecaen sobre la federación los tiene que trasladar a los equipos, ¿verdad? Para poder estar listos para poder arrancar una temporada. Los equipos de igual manera pues plantearon sus necesidades, sus esfuerzos, que para nosotros es muy valioso realmente ver si ellos realmente tocaron todas las puertas, buscaron todos los mecanismos, y luego pues los jugadores tuvieron la oportunidad de también manifestar sus inquietudes, las necesidades y la postura que teníamos en cuanto a todos los temas que se tocaron. Para mí realmente fue una experiencia positiva, porque podemos ver que a pesar que pudiera creerse o podíamos tener ese pasado de fricción, hubo una oportunidad de hacer un borrón y cuenta nueva, y esa reunión partió de cero, ¿verdad? Era una convocatoria, nos reunimos, se pusieron las cartas sobre la mesa con el mayor respeto, con la mayor gentileza posible, si podríamos llamarlo de alguna manera, y eso permitió que la reunión avanzara. Y al final, pues después de, unos, de unas revisiones, de unas pláticas, se logró el acuerdo. Entonces yo creo que la disposición estuvo de los tres sectores que participaron desde el inicio, desde que se hizo la convocatoria, y eso, como digo, permitió que llegáramos a un consenso, y esperamos que sea no una situación eventual, sino que permita que de aquí en adelante podamos tener más acuerdos, más situaciones positivas, y que el fútbol pueda avanzar, aunque sea poco a poco, pero lo importante es ir avanzando. Sin duda, licenciado, son buenas noticias, son buenas nuevas para los jugadores, para sus familias, para todos los que de alguna manera dependen económicamente, socialmente de la actividad del fútbol profesional en El Salvador. Hacemos una pausa y al regresar conoceremos más de los acuerdos alcanzados en esta reunión entre la Federación Salvadoreña de Fútbol, los presidentes de la Primera División y la Asociación de Futbolistas Profesionales del Salvador. Regresamos. Gracias por continuar con temas y debates. Usted puede sintonizar este programa de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche y su diferido de 1 a 2 de la tarde, siempre de lunes a viernes. Si no ha llegado a casa, si está en el camino, sintonice nuestra multiplataforma de redes sociales para que no se pierda nuestros programas, y asimismo puede grabar, puede descargar los videos, los audios para que usted pueda escuchar y tomar los datos que a usted le interese de acuerdo a cada uno de los temas y debates que aquí se proponen. En esta oportunidad, el licenciado Alexander Portillo
representante y apoderado legal judicial de la Asociación de Futbolistas Profesionales de El Salvador, quien ha sido parte de esta serie de conversaciones, negociaciones para lograr un acuerdo en este momento satisfactorio para todas las partes, para lograr reactivar el fútbol siempre de acuerdo y dependiendo del Ministerio de Salud, de cómo transcurra el desarrollo de la pandemia por el COVID-19. Ya ayer el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol decía que la fecha del 5 de septiembre está sujeta a un aval del Ministerio de Salud y que puedan también trabajar los protocolos de sanitización y todo lo que el INDES también esté generando en medio de estas fechas. Licenciado, ¿cómo se logra este acuerdo que en el fondo quizás es lo más inédito en el fútbol salvadoreño, de que los jugadores decidan de manera voluntaria, de manera por una conciencia y en beneficio también de toda la estructura del fútbol, ceder a un descuento en sus ingresos? Tenemos entendido que es del 20% de sus ingresos mensuales. ¿Cómo logran llegar a este punto que sin duda pudo haber sido, por no decir, fue el más complicado? Sin lugar a dudas, evidentemente el valor de los honorarios de los jugadores es un tema delicado porque estamos hablando de la contraprestación, ¿verdad?, que los jugadores reciben. Sin embargo, muy útil, primero que todo, fue conocer de primera mano los esfuerzos que han hecho los equipos para poder capitalizarse y enfrentar todo lo que conlleva un torneo en una situación inédita como lo es esta pandemia que estamos viviendo, en la cual todas las empresas están viéndose afectadas. Evidentemente eso debilita lo que son los patrocinios, el hecho de que los estadios probablemente se jueguen a puerta cerrada, o si hay apertura, pues tampoco hay una creencia muy real de que pueda haber una gran cantidad de aficionados que asistan por el tema económico que les ha afectado a la mayoría de familias y además por el tema del riesgo sanitario que hay de poderse enfermar. Entonces, todos esos temas realmente fueron expuestos por los equipos y fueron mostrados los intentos y los esfuerzos por financiarse lo suficiente para poder llevar a cabo un torneo. Ante esa realidad, los jugadores fueron conscientes de que la situación es un poco difícil económicamente para poderla llevar a cabo y había que hacer un esfuerzo con la intención de que este torneo se pudiera llevar a cabo y por ende la temporada se pudiera completar. En ese sentido, creo yo que eso es parte de los insumos que sirvieron para que haya una voluntad de parte de los jugadores a hacer este tipo de arreglos que normalmente no suelen verse, pero que también junto con ellos hubieron otros compromisos de parte de los equipos de la primera que tampoco suelen verse y que al haberlos ellos aceptado mostraban una buena voluntad para ayudarse mutuamente, que al final para nosotros es lo importante, que no solo los equipos se han visto beneficiados, sino que los jugadores van a tener ciertas condiciones que en otros escenarios no suelen tener y ya con eso pues de alguna manera verse también ayudados de parte de los equipos y al final lo importante, que todos salimos beneficiados, aunque haya que ceder un poco en algunos aspectos, pero que al final el fútbol se pueda reaperturar, que es lo que todos queremos y lo que todos estamos buscando. Licenciado, el 20%, ¿cómo lo determinan? ¿Es un número que ustedes lo hacen llegar a esa cantidad por algún estudio técnico? ¿Lo hacen por convencimiento o fue un tema de más, menos y hasta que llegaron en la negociación al 20%? Me interesa conocer este detalle porque sabemos que en El Salvador pues no existe ni un tope salarial, pero tampoco en la escala inferior tenemos un sueldo mínimo. Entonces, el 20%, independientemente de cuál sea el ingreso, es representativo en sus ingresos mensuales. No, lo que es el porcentaje
sí tuvo una parte de análisis, por eso es que uno de los requisitos es que los salarios o los honorarios, perdón, de $800 o menores a ellos, en primera división no van a recibir ningún tipo de descuento, porque se consideró que por lo mismo de que los ingresos no son tan altos, no podíamos tocarlos porque iba a afectar económicamente en demasía a esos jugadores, a ese sector de jugadores con honorarios de ese valor o mucho inferiores que también lo hay en la primera división. Entonces, a este sector se les ha protegido, ¿verdad? Y comunitariamente se absorbió el descuento por los jugadores que tienen honorarios un poco más altos. En cuanto a eso, también hubo otra parte de los arreglos que es con respecto a la duración del torneo, ¿verdad? Para los jugadores que cobran únicamente cuando el torneo está activo, la duración del torneo es importante. Entonces, el valor del porcentaje en reducción también va en compensación a que el torneo va a durar un tiempo estimado de entre 2 meses y medio a 3 meses, la temporada regular, ¿verdad? Manteniendo los dos equipos una participación mínima de ese tiempo, sin contar con los equipos que por aspectos deportivos logren su participación dure más. Entonces, esos aspectos de la duración, de los honorarios de jugadores que van a ser no tocados por el descuento, anticipos a algunos pagos, ¿verdad? Son aspectos que en conjunto conllevan lo que es el descuento. El descuento per se no es la única medida ni está aislada de todos los demás acuerdos que se llevaron a cabo, sino que el descuento conforma un todo de una propuesta económica que se armó junto con la primera división, que tuvo muy buena apertura a las peticiones que hubieron de parte de los jugadores para poder compensar con ese descuento, pero sí hubo un análisis y por eso la respuesta y el acuerdo no fue inmediato, sino que se tuvo que buscar la manera de mantener un equilibrio para los ingresos de los jugadores, pero también pues poderles ayudar a los equipos a que financieramente les fuera viable la realización del torneo. Licenciado, es decir que también los jugadores profesionales de nuestra primera división han comprendido y están entrando en la dinámica de la solidaridad, porque si usted me dice que hay un acuerdo de que los de $800 hacia abajo no van a recibir ningún ingreso, es porque de alguna manera el grupo arriba de 800 está absorbiendo. Me parece también eso inédito y una gran enseñanza también dentro del fútbol. Ahora, hay otro aspecto que sí suena como muy engañoso y esperemos en beneficio de los jugadores que se cumpla, y es el pago de la pretemporada. Se anuncia que será por anticipado y se habla de 48 horas después de iniciadas las actividades de entreno. Este tema también tiene mucha duda porque tradicionalmente la pretemporada ha sido uno de los aspectos en los cuales muchos equipos se han atrasado. Inicia la competencia, se finaliza el primer mes de trabajo ya en las 4 o 5 primeras fechas y la pretemporada se debe. Incluso hemos tenido torneos donde 3, 4 meses y la deuda de la pretemporada algunos jugadores no la cobran. ¿Cómo se da este acuerdo y esta muestra de buena voluntad de la cual no hay evidencia que se va a pagar por anticipado? Vaya, en ese sentido, y usted lo ha dicho totalmente, es parte de la razón por la que nosotros hemos estructurado una propuesta económica que, como digo, el descuento no es la única, sino que todos los demás temas están concatenados. ¿En qué aspecto? En el aspecto de que, bueno, los jugadores de profesionales no han recibido honorarios desde que se dio por terminado el torneo anterior de la temporada 2019-2020 hasta la fecha, lo cual para nosotros es importante que los jugadores reciban sus honorarios anticipadamente para poder oxigenar un poco las finanzas de los mismos, para que tengan insumos para poder transportarse a los entrenos y para que puedan apalear un poco las deudas que muy probablemente la mayoría de ellos han ido arrastrando en esta época de parón. Toda esta circunstancia fáctica es lo que motivó esta petición ante los equipos de la primera división, quienes se han comprometido a realizarlo. Aparte, al estar el ente federativo vigilante de este acuerdo,
nosotros estamos en pláticas para que dentro de la reglamentación de lo que es la temporada 2021 en su torneo Apertura exista el requisito, por ejemplo, de la presentación de los recibos para que se le programe fecha a los equipos. Para que no se les programe fecha a los equipos que no hayan participado. Es uno de los ejemplos que nosotros estamos en pláticas con la federación para que se cumpla, para que exista una posible sanción a un equipo que por A, B, C, D motivo no quiera cumplir o no pueda cumplir con el acuerdo ya pactado, aunque esperamos que exista una palabra de caballeros dentro de la primera división y al haber aceptado dicho convenio, pues no haya un retracto de hecho y que no vayan a cumplir con esa parte del acuerdo. Sin embargo, nosotros estamos buscando los mecanismos legales que permiten la federación dentro de su reglamentación para poder tener un respaldo ante una situación que no queremos que suceda, pero que también es una realidad que pudiera surgir. Licenciado, en cuanto a la pretemporada, ¿pudieron ponerse de acuerdo en el plazo mínimo de arranque de una temporada? ¿Cuántas semanas o si va a cubrir un mes completo? Y si hay una fecha establecida mínima, porque sin duda, pues, si hay alguien un equipo que lo pretenda hacer antes, pues ya será un acuerdo interno, pero en la mesa, en la negociación, en el acuerdo, establecieron unas semanas mínimas de pretemporada y lo otro. La tradición ha sido el 50% de los honorarios es el pago de la pretemporada. Sí, quizás contesto en orden diferente. El 50% es un tema que está pactado dentro de los contratos de los jugadores. Entonces, lo que se pactó fue que lo que es el valor de la pretemporada no va a verse afectado por el descuento. Es decir, ellos van a ganar el 50% de los honorarios de acuerdo a sus honorarios base del contrato, no así con el reflejo del 20% de descuento, es decir, no va a aplicar para la pretemporada. Y por lo demás se va a pagar de acuerdo al contrato porque así lo han firmado y así está suscrito. En cuanto al periodo de duración, no hubo un convenio, pues es entendible y viable que cada equipo tiene la potestad de decidir cuánto va a durar. Nosotros no creemos que dure menos de 3 semanas una pretemporada, porque estamos hablando que los jugadores vienen desde abril de no tener participación deportiva. Y si bien es cierto, la mayoría de ellos han tenido una especie de pretemporada online o de ejercicios prácticos desde su casa, todos sabemos que eso no es igual a la realización de una pretemporada formal. Entonces, ningún equipo creo que sería tan temerario de hacer una pretemporada menor a 3 semanas, que aún así es corta, pero no sería menor a 3 semanas o un mes para poder poner a los jugadores a tono y que puedan afrontar lo que es una temporada que va a ser muy peculiar. Entonces, difícilmente vaya a durar menos de ese tiempo, ya que si no el equipo se expondría pues a tener una cantidad de lesiones considerable dentro de todo el torneo por la no preparación física de sus jugadores, por lo cual ese tema realmente no se ha regulado porque entendemos que los equipos son profesionales y saben cómo manejar el tiempo de la pretemporada y aquí en El Salvador pues no dura menos de un mes la pretemporada y por eso nosotros decimos no va a ser menos de 3 semanas que lo van a realizar para poder dejar a los jugadores a tono, sobre todo cuando nunca habíamos tenido un descanso tan largo como el que la pandemia nos ha llevado y por ese lado no se ha tocado un tiempo específico. ¿Cómo establecen ustedes algún tipo de garantías ante la Federación Salvadoreña de Fútbol como ente, la máxima autoridad de nuestro fútbol, en el sentido de poder lograr un compromiso de parte de los presidentes de los clubes de la primera división, en el sentido de que ellos de alguna manera se están jugando un riesgo muy alto porque no saben si van a poder contar con afición y si se les autoriza, pues
serían en cantidades reducidas por porcentajes de capacidad. Pero partiendo de que ellos en su análisis lo puedan estar haciendo del peor de los escenarios, que es sin público, esto va a requerir un apoyo de sus patrocinadores, de un fondeo de la junta directiva que usualmente nunca se tiene en esa dirección. ¿Cómo evitar que pasen 1, 2, 3 meses y que no se les pague a los jugadores ya con el torneo en marcha? Vaya, empezando por el hecho de que para nosotros poder haber llegado a este acuerdo económico con los equipos, se tuvo que haber tenido de parte de los equipos una planeación financiera en la cual ellos, para poder solicitar a los jugadores el hecho de una ayuda económica en un descuento de honorarios, ellos tenían que haber fondeado y visto, la viabilidad de poder cumplir con los honorarios que ahorita se han pactado, en los términos que ahorita se han pactado. Entonces, el entendimiento ha sido de que este acuerdo económico ellos son capaces de cumplirlo. Ese ha sido parte de la lógica de la elaboración de todo este plan. No ha sido un valor antojadísimo, sino que ha sido un estudio en conjunto en el cual los equipos tienen que tener la capacidad para realizarlo, y de hecho la lógica es que así ha sido, que ellos han visto hasta dónde podían llegar, nosotros les hemos ayudado y hemos llegado a un entendimiento en el cual los jugadores van a ser capaces de aceptarlo y los equipos van a ser capaces de cumplirlo. Eso por un lado. Por el otro, nuevamente nosotros nos estamos respaldando en lo que es la reglamentación de la federación, quien es el ente rector y quien puede poner requisitos distintos a los que ya existen, que les permita presionar a los equipos para que hagan cumplimiento de lo que es cada una de las obligaciones, y en ese entendimiento estamos, de trabajar con respecto a ese tema y al tema de los protocolos sanitarios, para que podamos asegurarnos como asociación que a los jugadores se les va a cumplir como debe ser. Licenciado Portillo, usted como apoderado legal, como asesor jurídico, ¿tuvo a la vista algún estudio de factibilidad financiero de los 12 clubes de la primera división para poder tener a la vista cuál es esa planificación financiera que presentaron ante la liga y me imagino que ante la federación sobre sus posibles escenarios financieros? No tuve a la mano la documentación individual de cada equipo. Definitivamente eso fue una información que se manejó reservada. Sin embargo, sí tenemos el estudio general de toda la liga en el cual se manejan los distintos escenarios. Por ello, el descuento no va a ser una modificación directa a lo que es los contratos, sino es un acuerdo colectivo. Los contratos siguen manteniendo su valor de honorarios original, ¿verdad? Y cada jugador sabe cuál es su valor de honorario original, y existe una cláusula, llamémoslo resolutiva, en la cual, si Dios lo permitiera y nuestras oraciones van encaminadas siempre a eso, esta situación de pandemia se desapareciera y volviéramos a una normalidad, por lo menos conceptual. En ese sentido, los honorarios van a volver a pagarse de la manera ordinaria, como están pactados dentro de los contratos. Entonces, sí existe ese análisis en el cual los descuentos y este plan de trabajo es únicamente por la excepcionalidad que nos presenta la dificultad económica de la pandemia. Una vez superada esta situación, los honorarios vuelven a su valor ordinario y serán los equipos los obligados a cumplirlos de la manera que estaba pactada antes de esta situación. En ese aspecto, licenciado, se puede hablar de un pacto de caballeros, pero ustedes, los abogados, los notarios, no entienden de pacto de caballeros. A ustedes les gusta mucho lo escrito, los contratos, y en todo caso, dentro del mundo de las gestiones que ustedes están haciendo, se conoce como adendo o modificación de contrato. No se va a hacer ningún tipo de modificación por escrito, es decir, desde la pretemporada
hasta el 27 de diciembre se van a mover con un acuerdo de buena voluntad de esa disminución del 20%. ¿Qué va a pasar si un club no cumple? La demanda no podría ser, en teoría, por el menos el 20%, sino por el contrato registrado ante la FESFUT. Es correcto lo último que usted menciona en cuanto a que los contratos inscritos tienen su valor nominal original. Lo que no es de esa manera es el hecho de que solo es un pacto de caballeros. Es decir, este acuerdo comunitario que se ha hecho entre los jugadores y la primera división en su momento será elevado a aspecto federativo. La federación va a dar un aval a este acuerdo y en ese sentido ese aval legalizado es el que volverá para ambas partes la posibilidad de exigirlo ante un tribunal de arbitraje dentro de la misma federación, lo cual es un descanso tanto para los equipos, saber que mientras exista este convenio y ya esté ratificado a nivel federativo, no va a poder un jugador exigir el valor nominal de su contrato. De igual manera, pues el equipo sabe que el jugador podrá exigir cada una de las condiciones que este convenio conlleva. Entonces, no es que no va a existir por escrito un convenio, sino que lo que no se está buscando es la alteración de los contratos, ¿verdad? Por su valor nominal, porque como decimos es un acuerdo contingente, ¿verdad? Que tiene una cláusula resolutoria que es las circunstancias de la pandemia. Volviendo las circunstancias a la normalidad, este quedará sin efecto y ha sido negociado de manera colectiva. Entonces, el estar modificando los contratos de manera individual no es prácticamente viable, sino que se está manejando como un contrato colectivo con todos los jugadores profesionales, en este caso de la primera división, que es con quienes ya el acuerdo está totalmente formalizado. Este contrato colectivo eh, está considerado en el acuerdo previo, sin que esto llegue hasta el tercer nivel de la Federación Salvadoreña de Fútbol, hasta el 27 de diciembre, o ustedes consideran que puede existir un escenario de que en noviembre ya la situación esté dentro de la nueva realidad y que ellos puedan cobrar el 100% de sus ingresos. ¿Cómo van a medir esta situación? La forma de medirlo, por lo menos que nosotros hemos pactado, es en base a las medidas implementadas tanto por el gobierno o el ente ejecutivo o la asamblea legislativa, ¿verdad? Ahorita nos encontramos bajo un régimen ejecutivo en el cual hay un plan de apertura económica con diferentes fases que regula las actividades en base a esas circunstancias que nosotros nos atendemos que lo más que pueda haber es un porcentaje de público. Si Dios lo permitiera, los contagios bajan, que reitero, para nosotros es lo que esperamos en Dios que así suceda, y de parte estatal no existiera ningún tipo de restricción para las actividades deportivas y de entretenimiento, como es la mezcla que conlleva un evento deportivo, si esa circunstancia se da, tendríamos que las condiciones han vuelto a su estado normal y solicitaríamos la finalización del convenio colectivo y la aplicación a partir de esa fecha en que la autoridad estatal notifique que va a empezar toda la normalidad, llamándolo de alguna forma, a generarse honorarios ya con su valor ordinario. Si esa situación no sucediera, pues terminaríamos lo que es el torneo Apertura 2020 con las condiciones pactadas colectivamente. Licenciado, ayer se conoció que la segunda división emitió un comunicado en el cual dan a conocer que en Asamblea General, por unanimidad, decidieron jugar el torneo 2021 con modalidad de descenso y ascenso. ¿Cómo afectará? Porque en la primera división se ha tomado el acuerdo que no hay descenso. ¿Cómo vislumbra usted? Yo sé que está muy fresco esto, pero ¿cuál sería su primera reacción ante esta circunstancia? Ya que la segunda pues ha tomado su decisión de manera unilateral y tienen autonomía para hacerlo, pero esto afectaría porque un escenario probable es que asciendan dos de la liga
de la segunda división, y esto complicaría también todo el torneo, la programación. ¿Qué me puede comentar usted sobre esta primera reacción? Definitivamente, la postura de la segunda división nosotros la venimos escuchando tiempo atrás, tanto de algunos directivos como de algunos jugadores, que es más que todo con el valor deportivo de lo que es la competencia para una liga que se encuentra en medio, ¿verdad? Es decir, ellos consideran que deportivamente la participación per se no es una motivación suficiente para el desarrollo de un campeonato, y me imagino que habrán otros elementos sumados a este que han llevado a que ellos tomen esa decisión. Nosotros lo que esperamos es que sea una decisión abierta a opciones. Creemos nosotros como jugadores que es importante que la liga de ascenso se lleve a cabo, no solo por la gran cantidad de jugadores que participen en ella y que evidentemente deseamos que tengan participación, sino por el hecho que forma parte de toda la estructura del fútbol. Ahora bien, en este tipo de escenarios tan diferentes, lo que creemos es que una solución siempre va a salir de la creatividad. Probablemente lo que esperamos de los directivos de la segunda división es tener apertura a escuchar posibles soluciones, lo mismo que con respecto a la primera división y a la federación, para poder encontrar puntos en conexo donde podamos satisfacer medianamente cada una de las necesidades de las ligas distintas, porque si la primera también ha decidido no tener descenso, tiene sus justificaciones y sus razones puntuales de por qué han tomado esa decisión. Hay unas necesidades atrás de cada decisión, y lo que hay que buscar es el diálogo, la presentación de las necesidades, no solo de la propuesta, sino de las necesidades, y en ese cúmulo de información es donde uno puede encontrar una solución creativa que permite abastecer a todos en una medida posible. Lo que esperamos es que la dirigencia de la segunda pues mantenga contacto con los jugadores, nos permita formar parte de una mesa de diálogo y que juntos podamos encontrar la solución, solo esperando que el tiempo no nos empiece a jugar en contra y que esto se realice lo más pronto posible, como digo, para poder encontrar soluciones. Soluciones hay muchas, formas de compensar el ascenso o el descenso hay muchas, la posibilidad de ampliar un poco, por ejemplo, la cantidad de equipos en primera por una temporada y que luego la siguiente haya un doble descenso, es decir, la forma en la que podemos jugar numéricamente con los equipos en cada división para satisfacer las necesidades es amplia, y debemos de estar con la apertura mental de poder solucionar las necesidades de todos y que el fútbol pueda reaperturarse, que es lo más importante, creo, para todos los que somos parte ya del fútbol salvadoreño. Licenciado Portillo, me recuerdo muy bien cuando tuve la oportunidad de conocerle y hacerle la primera entrevista junto al presidente Carlos Carrillo el año anterior. Me recuerdo que antes de entrar al set, le dije que qué estaba haciendo en este giro del fútbol, por ser un hombre joven, un profesional de una nueva generación. Pensé que había estado directamente involucrado en el fútbol, y realmente en aquel momento siempre sentí la convicción y me la transmitió de que usted sabía lo que estaba haciendo y que llevaba por una buena asesoría a la junta directiva de la Asociación de Futbolistas Profesionales del Salvador. Eh, eh, Tanto Carlos Carrillo como usted me comentaron que en ningún momento pretendían acciones de choque, paros al fútbol salvadoreño o salirse de la tradición que se puede decir de un sindicato de futbolistas, y lo han cumplido. Han hecho un trabajo altamente profesional, especializado, documentando sus posiciones, haciendo una defensa técnica de cada una de sus solicitudes y de sus propuestas. Creo que para usted, para la junta directiva de la asociación, sin duda esto es un gran avance, y ustedes pueden ahora, en medio de esta pandemia del COVID-19, pues estar agradecidos y convencidos de que ese esfuerzo que iniciaron años atrás comienza a dar los resultados por los cuales ustedes han luchado y continuarán aportando profesionalismo
a sus posiciones. Quiero darle las gracias por aceptar mi invitación e ilustrarnos de los aspectos jurídicos, legales que rodearon este acuerdo que se ha logrado con los presidentes de la Primera División y, como lo decíamos ayer, con el presidente Hugo Carrillo, con la gestión, el liderazgo de él como presidente y del comité ejecutivo, se llega a un buen acuerdo en beneficio de los jugadores y de sus familias que no la han pasado bien en estos 5 meses. No, le agradezco enormemente pues la invitación a entrevista, sus palabras de apoyo y de validez a la gestión que hemos hecho, y pues solo agradecemos a cada una de las instituciones que nos han abierto las puertas para poder trabajar, a los jugadores por la confianza, al comité directivo de la asociación por brindar la confianza en mi persona para poder trabajar de la mano con ellos. Y tal cual usted lo ha dicho, nuestra disposición es a trabajar con profesionalismo. Nosotros lo que creemos es que proponiendo, trabajando ordenadamente, trabajando de buena fe, podemos lograr muchas cosas y podemos poco a poco mejorar las condiciones de los jugadores, porque al final, si el jugador está bien, si al jugador se le trata bien, si al jugador se le respetan sus derechos, él podrá pensar únicamente en comportarse de la mejor manera dentro del terreno de juego y brindar un buen espectáculo y buenos resultados al equipo al que pertenece. Entonces, nuestra labor es esa, de gastarnos nosotros en mejorar las condiciones y que el jugador pueda estar tranquilo, que su familia va a estar bien, que ellos van a estar bien y que su mente únicamente se concentre en desarrollar sus funciones dentro de la cancha de la mejor manera y cada día poder brindarle al pueblo salvadoreño un mejor espectáculo deportivo, y ese es nuestro objetivo. Agradezco nuevamente el espacio y estamos siempre a la orden. Muchísimas gracias. Licenciado, creo que también será importante sostener, mantener estas reuniones bipartitas y tripartitas con la federación, con la dirigencia de la Primera División, y lograr también el apoyo que el presidente Hugo Atilio Carrillo les está brindando con el comité ejecutivo para que en la próxima Asamblea General del Fútbol Asofotroes esté presente y pueda hacer ya el cumplimiento de parte de ese sueño que ustedes tuvieron con la fundación de la asociación. Muchas gracias, un cordial saludo para toda la junta directiva, para todos los futbolistas profesionales de la primera, segunda y tercera división, que sabemos también que esta asociación está velando por sus intereses, incluso los que no están afiliados. Creo que eso también hay que destacarlo en esta junta directiva y en el trabajo del licenciado Portillo como apoderado judicial y legal de la asociación, que han velado por los intereses de aquellos que todavía estaban indecisos. Creo que ahora es un buen momento para que usted, jugador de la primera, segunda y tercera división, se pueda afiliar y pueda apoyar en solidaridad y en asociatividad este gran esfuerzo que ahora da y siembra las bases de un primer modelo en lo cual los jugadores son artífices de sus propias decisiones. Nos alegramos y felicitamos a las 3 partes involucradas en este buen acuerdo y esperamos que cada una de las partes cumpla sus compromisos. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias.